Bueno amigos, son las 7:10. Esto es Conexión Positiva. Qué gusto, qué grato poder darle la bienvenida al doctor Jesús Peña Prato. Él es especialista en otorrinolaringología, por cierto, como lo estaba diciendo en el live de Instagram acá también, y estamos grabando el video que luego esta entrevista ustedes pueden verla a través de la página de YouTube Adulto Joven TV. Adulto Joven TV, esta entrevista. Pueden hacer sus preguntas, bien sea por el live de Instagram, @Néstor Britolanda, también por el WhatsApp 0412-313-2409 para el doctor Jesús Peña Prato, porque nuestro tema del día de hoy con él es sobre la hipoacusia o pérdida de la audición. El doctor Peña Prato decía, viene precisamente de realizar unos estudios de especialización, lo que se conoce como un fellow, cirugía de oído en el Instituto García Ibáñez en Barcelona, España, y actualmente es adjunto y profesor del posgrado de otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani. Tiene su consulta privada en San Bernardino, en el edificio Centro Salud, y en Grupo Médico Santa Paula. Es muy común muchas personas que puedan tener esa sensación que están perdiendo la audición. Sobre todo en los extremos de la vida, a mayor edad, es más común la pérdida auditiva de forma progresiva. Existen muchas causas, ya las estaremos conociendo. Puede tener varios grados la hipoacusia y puede afectar de forma bastante severa a la persona, causando incluso aislamiento de la persona con su entorno social. De allí la importancia de desarrollar esta conversación con el doctor Jesús Peña Prato, especialista en otorrinolaringología. Bienvenido, doctor, a Conexión Positiva. Qué gusto tenerlo. No, gracias, Néstor. Gracias por la invitación una vez más a tu programa. De verdad que estamos muy agradecidos y poder compartir hoy con tu audiencia. Bueno, el tema de hoy es sumamente común e importante, como bien lo decías, en los extremos de la vida, pero si hacemos un poco de filosóficos, todas las personas que nos están escuchando ahorita tienen ese gusto, ese placer de escuchar los sonidos o nuestro mensaje. Cuando vayamos al corte pueden escuchar la música, y eso, créanme que mientras uno lo tiene, a veces puede ser que no le tome mucha importancia, pero cuando falta, que es el tema de la hipoacusia, uno entiende lo grave o lo fabuloso que es escuchar. Y si nos vamos un poquito más allá, ¿qué es escuchar o qué son los sonidos? Bueno, son ondas que el oído, que es un elemento mágico, es capaz de esas ondas físicas transformarlas en energía mecánica, luego en energía química y transformarla en energía eléctrica, y nuestro cerebro es tan impresionante que lo interpreta como un sonido, y ese sonido tiene un mensaje, tiene un significado, que incluso si nos vamos más allá, puede tocar hasta nuestra alma, nuestro corazón. Cuando escuchamos una música que nos guste, que nos fascina, pues eso nos trae definitivamente un reforzamiento positivo. Pero cuando esto falta, que es la pérdida de la audición, esto puede incluso llegar a una pérdida. Eso tiene muchos grados, desde muy leve hasta totalmente una sordera. Entonces, cuando nosotros hablamos de los extremos de la vida, bueno, cuando los niños nacen, normalmente pueden nacer, hay una gran cantidad de niños que pueden nacer con problemas auditivos, y eso es importantísimo que a temprana edad nosotros lo podamos distinguir, porque si no, son esos niños que crecen con problemas auditivos, son niños que son retraídos, son niños que después es muy difícil nosotros poder hacer de que esos sonidos tengan un significado, que es la palabra, el lenguaje. Y cuando nos vamos al otro extremo, que son los adultos mayores, el 50% de las personas mayores de 50 años tienen problemas auditivos, y hasta el 80% de los mayores de 80 años van a tener problemas auditivos, porque hay un envejecimiento de lo que son las neuronas y un envejecimiento propio de lo que es el oído. Así como nosotros vamos perdiendo visión, pues también vamos perdiendo audición. Así es. Pudiéramos hablar, por esa introducción uno puede entender, bueno, existe calidad de sonido, calidad de audio, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo escucho, pero no escuchan la nitidez del sonido, no pueden percibir si
van a un concierto, por ejemplo, esa nitidez de cada uno de los instrumentos musicales, en fin, no tienen esa riqueza auditiva, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando nosotros tenemos una disminución de la audición, entonces vemos, por ejemplo, las personas empiezan de un modo a repetir, que le repitas por favor lo que estás hablando. A veces hay una diferencia entre escuchar y entender, ¿ok? Entender el significado de las palabras, y eso tiene muchísimo que ver con el sistema auditivo. Hay patologías en las cuales se pueden escuchar sonidos pero no se interpreta o no se comprenden del todo los sonidos. Hay grados de nitidez, por supuesto, hay sonidos o hay personas que tienen problemas, que escuchan un poco como, digamos, un radio mal sintonizado. Todas Sí, esas correcto. patologías pueden existir. Entonces, Y eso tiene que ver con la hipoacusia. claro, la hipoacusia es una disminución de la audición. El grado máximo de esta hipoacusia es la sordera. ¿Okay? Ya. Hipo viene de menos, acusia Claro. de escuchar. Entonces tenemos desde una hipoacusia, que puede ser leve, moderada, severa, grave, profunda, hasta una sordera. Entonces, cuando un paciente es sordo es un grave problema para la sociedad, porque es una persona que a la larga, por ejemplo, vamos a hablar del adulto mayor que comienza a estar sordo. Esa persona se va aislando, se aísla del mundo, Ujú. entra, y eso lo lleva a mayor deterioro cognitivo, aumenta lo que es la demencia, aumenta lo que es los problemas de memoria, y es una persona que queda aislada. Ahora, ¿esto es propio de la gente, digamos, a partir de cierta edad, de la tercera edad, o hay gente joven que puede sufrir de hipoacusia? Hay gente joven que puede sufrir de hipoacusia. Sobre todo hay un tipo de hipoacusia que aprovecho transmitir este mensaje y esta información, que hay una hipoacusia o es una sordera súbita. Entonces, ¿qué es eso? De repente hoy dejó de escuchar y la persona no le prestó atención. Mañana siguió no escuchando por ese oído, pasado mañana. Es como una especie de, digamos, un infarto dentro del oído. Pero si nosotros a tiempo logramos hacer el tratamiento, lo primero es el diagnóstico para Si nosotros. tiene solución, Claro, entonces, claro. ok. Pero para ok. nosotros los otorrinos, eso es una vez escuché un maestro decir, eso es como el apéndice del otorrino, la apendicitis del otorrino. Claro. Digamos, una persona tiene una apendicitis, inmediatamente o va para un centro de salud. Porque aguanta el dolor. Claro, pero... ¿La hipoacusia se puede manifestar en dolor también No. de oído? No, simplemente la pérdida auditiva. En el tema que estamos hablando, sí. Ahora, cuando lo juntamos con dolor, ya estamos hablando de una otitis. A ver, el oído, si nos recordamos, sé que nos vamos a recordar de bachillerato, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Interno, sí, Entonces sí. el oído externo va desde la oreja, el canal auditivo, y termina en la membrana timpánica o el tímpano, es una calle ciega. Luego de esto viene el oído medio, que es como una caja donde están los huesecitos, martillo, yunque y estribo, que son los huesecitos más chiquitos del ser humano. Y luego viene el oído interno, que es como la computadora que procesa toda esa información y luego dirige hacia el cerebro. Entonces, en cualquiera de estos tres segmentos puede haber algún tipo de afectación, y esto en grado mayor o menor puede representar lo que es una hipoacusia. O sea, si nosotros hablamos del oído externo, un simple tapón de cera puede hacer que escuchemos menos, porque hay una interferencia de esas ondas, claro, para que lleguen hacia la computadora, que es el oído interno. correcto. Puede haber dentro del oído medio, donde están los huesecitos, una afectación, por ejemplo una otitis. Se llena de líquido esa caja, entonces al llenarse de líquido los huesecitos o esta cadena no se mueve de la forma adecuada, entonces transmite de peor forma lo que es estas ondas, y por supuesto se escucha menos. Y si es la propia, digamos, computadora, que es el oído interno, que falla, bueno, por lo general los problemas son un poco más graves. Causas de la hipoacusia, un tapón de cera, lo Un decía, tapón de cera puede producir eso. Sí, Ah, ok. pero eso es transitorio, lo retiras y ya. Ok. Una otitis, hay una enfermedad que es hereditaria, que es muy común, que se llama una otoesclerosis, que es que esta cadena de huesecitos del oído, hay como una especie de fijación, como una soldadura de esta cadena de huesecitos, entonces no se transmite el sonido, y es un oído que tú lo ves por fuera o con los instrumentos, y está un oído perfectamente normal, pero internamente hay un problema de conducción.
y también cuando hay un daño dentro de la computadora llamada oído interno, que no solamente sirve para la audición, sino que también para el equilibrio. En una oportunidad pasada en este programa hablamos sobre el equilibrio y ellos dos se juntan. A veces puedes tener trastornos del equilibrio y la audición porque están en el mismo sitio. Correcto. Una pregunta, ¿cómo detectar la hipoacusia? ¿Con la pura audiometría o hay otra manera? Bueno, primero con el ojo clínico, primero uno empieza o uno se da cuenta que la persona te coloca el oído, su oído, para que le repitas. La persona hace como una maniobra, como una especie de, para tratar de aumentar ese rango de resonancia, se coloca la mano en la oreja. La persona siempre es una persona que por lo general te dice no escucho bien, repite, pone el sonido muy alto volumen en el televisor, y empiezas a entender que hay algo de hipoacusia. Pero también está, bueno, cuando nosotros lo evaluamos, nosotros dentro del consultorio tenemos instrumentos para ver un poco qué tanta hipoacusia hay. Hay algo que a mí me llama la atención. Yo no sé si muchos de los oyentes se pueden identificar con estos testimonios que voy a decir. Igual las personas que están en el en vivo de Instagram y en el video. Doctor, hay personas que dicen, bueno, mi papá, por ejemplo, hay personas X, dice, mi papá aparentemente no oye nada, y dice, bueno, es que no oigo nada. No, tu papá hay que llamarlo, pero resulta que a lo mejor se está diciendo un secreto en el apartamento y el hombre se levantó y escuchó todo. O sea, la hipoacusia no es permanente, puede ser por momentos. Bueno, en esos casos yo lo llamo hipoacusia selectiva. Hay personas que escuchan solo lo que quieren y no lo que no les conviene. Así es. Pero sí hay hipoacusias transitorias. Puede ser. Existe algo llamado enfermedad de Meniere, que eso viene, o síndrome de Meniere, muy común, sé que lo han escuchado muchísimo, que viene acompañado, eso es, la computadora, digamos, el oído interno, se llena de líquido por dentro o se pone un poco más con líquido, entonces falla la audición y falla el equilibrio. Entonces esa persona que tiene un vértigo, pero también tiene hipoacusia, tiene un pito, entonces vemos como todo el oído interno o el oído es un órgano maravilloso que vale muchísimo la pena estudiarlo, quererlo, apasionarse por él. Ahí es donde voy. ¿Cómo solucionar un problema de hipoacusia? ¿Eso es con cirugía o puro tratamiento? ¿Requiere cirugía en momentos? Mira, va a sonar un poco cruel, pero es la verdad. Si tiene resolución quirúrgica, es lo mejor para la persona. ¿Por qué? Porque pueden ser tratamientos desde simplemente una otitis, mejorarla con antibióticos, depende de la causa, pero ya hay causas donde son operables y otras que no. Pero cuando la causa no es operable, muchas veces podemos usar lo que son los auxiliares auditivos, que son estas personas que a veces uno ve que tienen como un aparatito en el oído y muchas veces a las personas no les gusta usarlo. Un consejo, cuando les indiquen un auxiliar auditivo, no es lo mejor mandarlos a pedir fuera, porque eso tiene una calibración, eso tiene varias cosas. Es como que uno a veces compre un lente sin fórmula, sí, y por supuesto si uno se los pone no los va a usar porque simplemente uno ve eso o es peor, entonces puedes escuchar peor. Eso no es la solución. Hay algún grado, y en el grado máximo existe actualmente la cirugía, que es la colocación de un implante coclear. Ya eso es una tecnología avanzada, un tipo de cirugía bastante importante que se realiza. Con todo esto, el ¿ambulatoria? No, eso requiere ya más avanzado, una cirugía delicada, mejor tratamiento. pero sí hay cirugías que son ambulatorias, por ejemplo, cuando en el caso de la otoesclerosis, que es reemplazar una prótesis totalmente ambulatoria, se hace con microscopio, con endoscopio, y el paciente inmediatamente, es la cirugía más grata para mí o para nosotros los otorrinos, porque es una persona que no escucha y luego que colocamos esa prótesis, el paciente inmediatamente, doctor, ya escucha. Entonces para uno es mágico, para el paciente es mágico, porque tiene una resolución instantánea. Una pregunta, doctor. Esos pacientes que dicen, es que vivo con un pito permanente ahí en el oído, me voy a volver loco, ¿eso es hipoacusia también? Muchas veces. La hipoacusia muchas veces se refleja como un tinnitus o acúfeno. Entonces, ¿por qué da el tinnitus o acúfeno? Que es
un dolor de cabeza para las personas, hasta para el médico, porque es un paciente que, oye, no se me quita, no se me quita. La hipoacusia es el reflejo muchas veces, el tinnitus o acúfeno, muchas veces es el reflejo de una hipoacusia. Entonces el oído no escucha muy bien los sonidos externos y empieza a escuchar ciertos sonidos internos, que es el tinnitus o el acúfeno. Entonces allí tenemos que identificar la pérdida auditiva y hay muchas formas de tratarlo. Con esto no quiero que se lleven que todas las hipoacusias se operan, no, mi mensaje es que en los casos que sean operables son buenas noticias, no son malas noticias, ¿ok? Y siempre hay algo por hacer, o es muy poco lo que no podemos hacer actualmente porque la tecnología siempre avanza. Correcto. Una hipoacusia no puede ser relacionada con infección, ¿no? De oído, ¿sí? Sí. Una otitis también puede causar una hipoacusia transitoria. Correcto. Porque en este caso, una otitis, ¿qué es la otitis? Bueno, en el oído medio, que es lo que estamos hablando de un poquito de recuento anatómico, donde están los huesecitos, se llena de líquido, una otitis media. Entonces ese líquido se sobreinfecta. Eso es lo que es una otitis. Entonces muchas veces la membrana del tímpano o el tímpano, esa caja se llena de líquido y se rompe. Y eso es lo que nosotros conocemos cuando la persona comienza, digamos, nosotros los médicos le decimos otorrea, lo pueden conocer como la persona dice supurar por el oído, bota líquido por el oído. Eso es cuando la membrana del tímpano se rompe. Son casos extremos, ¿no? Sí, pero se ve muchísimo. Ahora bien, hay una pregunta que, bueno, tocamos este tema hace como 3 meses que estuvo acá como invitado al programa. Y dice, y cuando da algo que se llama laberintitis, ¿no? O cuando da algo que se llama laberintitis, ¿no? Habíamos tocado ese punto, sí, bueno, refrescamos. Y en el caso de la laberintitis... ¿Está relacionado con la hipoacusia? Total, pero ese caso es grave. Pero como sé que los oyentes de este programa son fieles oyentes y escucharon el programa pasado, no todo vértigo es una laberintitis. Exacto. Entonces, si nosotros entendemos que no todo vértigo es laberintitis, que la laberintitis es lo menos común que existe, que es un término mal usado, ¿ok? Vértigo no es igual a laberintitis. Segundo, es un término muy mal usado, pero en el caso que exista una laberintitis, que es la infección de este oído interno, sí puede haber una hipoacusia. Esa hipoacusia puede ser bien grave. Y eso es un caso que hay que hospitalizarlo. Entonces, no digamos a todo vértigo laberintitis. Sé que es algo incluso hasta cultural, porque nosotros pensamos vértigo igual laberintitis. Correcto. Pero no lo es. No lo es. No Exacto. Lo es. Ahora bien, ahí no sé cómo es el manejo de las estadísticas en este sentido, pero ¿quiénes pudieran ser más propensos a hipoacusia, el hombre o la mujer? Definitivamente hay muchos estudios, pero los hombres pueden tener más tendencia a la hipoacusia, pero están muy similares. Que están muy similares. La mujer, en el caso cuando está en estado gestante, hay enfermedades que se desarrollan aún más, son las autoinmunes, la autoesclerosis, etcétera. Hay muchas enfermedades que están relacionadas más en el sexo femenino y otras más en el sexo masculino. Correcto. Pero, digamos, a la edad de adulto mayor, sobre todo un poquito más en los... Doctor, aquí preguntan, vamos a considerarlo como una repregunta, ¿no? ¿A qué edad se puede presentar o se presentan los primeros síntomas de la hipoacusia? Gracias por estar escribiendo, gracias por estar haciendo sus consultas. Aquí está el doctor Jesús Peña Prato. A cualquier edad uno puede presentar una hipoacusia. Su niño, vamos a hablar de los extremos de la vida, su niño. Desde niño. ¿Cómo uno sabe que un niño? Mire, un niño de 1 año normalmente él mira a su mamá, escucha a su papá, cuando sigue con la mirada los sonidos, sigue la voz del papá o de la mamá. Si hay un ruido, se cierra una puerta bruscamente, el niño cierra los ojos, se asusta, llora. Si uno ve que estas cosas no pasan, hay que llamar la atención. Si el niño tiene un retraso en la adquisición del lenguaje, el niño no se integra, no habla, entonces debemos pensar que hay un problema de hipoacusia. Normalmente, en todos los países, en nuestro país, no en todas las instituciones, pero sí hay instituciones que la hacen, se debe hacer un screening neonatal, es decir, cuando nace el niño hay que evaluar, entre otras cosas, que escuche o que no escuche. Entonces, normalmente se debería hacer eso. Cuando no se hace, pues yo les recomendaría que estemos pendientes con estos signos de alarma, no esperar hasta que el niño tenga 5, 6, 8, 10 años para darnos cuenta. Nosotros podemos darnos cuenta a tiempo y poder resolver estos problemas, si se quiere, a tiempo. Ahora, cuando un adolescente
por lo general no es tan común que un adolescente empiece a perder la Bueno, visión. dicen cuando es algo así, escuchan ruidos, digamos la música a mucho volumen, eso puede originar Claro, eso hipoacusia también, a ¿no? largo plazo, cuando sean adultos, cuando sean mayores, seguramente van a tener problemas de audición porque es un daño repetido, exposición a sonidos fuertes. Eso es un tipo de daño, trauma acústico que de forma hacerlo uno de forma repetitiva va a tener sus consecuencias seguro. Ahora, una persona 20, 30, 40 años de repente pierde la audición por un oído, sin más ni menos, acude al otorrino, porque nosotros dentro de la primera semana podemos hacer algo y podemos tener muchísimo mayor probabilidad de éxito a que si esperamos 2 o 3 meses. ¿Okay? Ahora, tiene un problema de dolor de oído con pérdida de la audición, seguramente puede estar presentando un problema de una otitis. Usa muchos bastoncillos, usa muchos cues que sabemos que no se deben usar porque lejos de ayudar lo que hace es la cera introducirla más hacia lo que es el conducto auditivo externo. Entonces eso también puede generar algún tipo de hipoacusia. Pero nosotros, lo grave es que nosotros siempre pensemos que es un tapón de cera y decir, no, yo voy la otra semana, no, bueno, tuve mucho trabajo, voy dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, en esos casos, yo creo que es preferible decir, oye, era un simple tapón de cera y ya está, ella puede respirar, ella puede escuchar muy bien, a pensar que es otra cosa o una hipoacusia súbita en la cual la resolución pues es un poco más difícil. A un adulto mayor pues nos damos cuenta cuando el abuelito empieza a no escuchar, a decir que le repitan las palabras, a poner el televisor a todo el volumen posible. Es una persona que siempre dice repite o habla muy alto, ya nosotros podemos saber que esa persona debe tener un problema de audición. Doctor, una pregunta. Bueno, es que hay muchísimas interrogantes. Vamos a hacer el corte de la radio. Vamos a hacer el corte de la radio. Yo quiero dejar esta pregunta al aire también que la están haciendo. ¿La hipoacusia puede ser una consecuencia de COVID-19? La dejo ahí al aire. Vamos al corte y venimos con más de Conexión Positiva, conversando con el doctor Jesús Peña Prato, otorrinolaringólogo. Bueno, qué bueno. 7:43 amigos. Ahora sí vamos a continuar la conversación que habíamos iniciado con el doctor Jesús Peña Prato, especialista en otorrinolaringología. Viene, por cierto, llegando desde Barcelona, España, luego de hacer unos estudios de especialización, un fellow que se conoce como en otología, y sobre esas patologías que tienen que ver con la parte auditiva, con nuestro sentido del oído. Y hoy estamos hablando sobre la hipoacusia. Ya nos estaba conversando en palabras muy sencillas el doctor Peña Prato. La hipoacusia es la pérdida progresiva de la audición. Y esto hay que tratarlo a tiempo. Si se trata a tiempo, tiene solución inmediata. Si no, puede derivarse en problemas extremos, problemas mayores, que pudieran requerir cirugía. Y decíamos, doctor Peña Prato, ¿el COVID-19 como secuela puede originar hipoacusia? Definitivamente sí. De hecho, nosotros comenzamos a notar en nuestra consulta que hasta un 3 o 5 veces más los pacientes que presentaban hipoacusia súbita post-COVID. Incluso hicimos un pequeño estudio en los pacientes hospitalizados para saber el grado de hipoacusia. Realmente se multiplicaban muchísimas veces los pacientes que asistían a la consulta y era muy difícil saber si fue post-COVID o no. Lo que sí es seguro es que aumentaron muchísimas veces más durante la época de pandemia los pacientes que presentaban hipoacusia. Entonces sí hay muchos estudios que están claramente hechos y verificados, donde la hipoacusia post-COVID es un hecho. El COVID realmente ha sido un monstruo de 10.000 cabezas que ha afectado olfato, audición, sistema cardiovascular, sistema digestivo y bueno, por eso creo que un llamado, aparte de otras cosas, es bueno a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos, sí, definitivamente. Doctor, un mensaje final para aquellas personas que puedan sospechar, bueno, yo como que tengo hipoacusia, dirán,
o porque he tenido como pérdida de la audición, pero no, pero al día siguiente amanecí todo bien. Ya lo explicaba en el inicio de esta conversación, que puede ser también de un día, pero eso que ocurrió en ese día, en ese episodio, hay que tomarlo muy en cuenta, y ahí es donde es necesario asistir a la consulta con el otorrinolaringología. ¿En dónde la consulta? Grupo Médico Santa Paula. En Grupo Médico Santa Paula, consultorio 511, y en San Bernardino, edificio Centro Salud. Los teléfonos 0212-215-0045. ¿Redes sociales? @Jesús Peña Prato. Okay. Bueno, el consejo es cuídense su audición, disfruten lo que podamos escuchar, disfruten su audición, valórenla, y los que están jóvenes, no escuchen música con los AirPods o con los audífonos a muy alto volumen. Cuiden desde temprano su audición, y nunca está de más, ante cualquier síntoma, acudir al especialista, porque es mejor prevenir que lamentar. ¿La higiene en el oído? La higiene en el oído, definitivamente, como decimos los otorrinos, se limpian con los codos, es decir, no con hisopos. Una toalla alrededor. Muchas veces, Néstor, nosotros hemos visto pacientes que limpiándose con un hisopo, de forma abrupta, alguien abre la puerta o algo, y ese hisopo entra y rompe el tímpano. Entonces es una práctica que definitivamente yo no la recomiendo. Les digo a mis pacientes, bueno, límpiense con los codos, o, para no ser exagerado, con una toalla alrededor del oído, pero que nada entre dentro de este conducto auditivo. Eso es muy delicado. 2. No se dejen tocar su oído, ni se coloquen gotas que no las indique un otorrino. Porque hay personas, fíjate que nosotros, bueno, obviamente para ser médicos nosotros pasamos por la rural y por muchas cosas, y durante eso yo vi prácticas como que se colocaban cualquier cantidad de cosas, desde leche materna hasta orines y de todo lo que uno se puede imaginar en el oído, porque bueno, son parte cultural, pero en la realidad es que eso no tiene un beneficio, lejos de ello puede traer consecuencias. Y lo que no se dejen, no se metan nada en los oídos, porque nosotros hemos visto personas, una llave, un ganchito, se limpian el oído, incluso personas que no son médicos, o algunos médicos que no tengan los instrumentos o la práctica, es decir, que no sean otorrinos, intentan sacar algún cuerpo extraño dentro del oído, y definitivamente nosotros recibimos son las consecuencias de eso cuando ya es un oído que ha sido maltratado, ha sido lesionado, y muchas veces se nos hace mucho más difícil a nosotros corregir esos daños. Okay, el oído solo lo tocó el otorrino. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Era el doctor Jesús Peña Prato, otorrinolaringólogo, una conversación bastante extensa pero muy detallada sobre la hipoacusia, sobre la salud auditiva. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, y como decimos siempre, que se repita. Amén. Seguro. 7:48, escuchamos buena música. Esto es Conexión Positiva a través de la emisora Adulto Joven 88.1, la primera en el dial, aquí en Caracas, Venezuela.